Historia 1. Me pidió llevarla a donde fue vista por última vez. Cuando la policía revisó la grabación del taxi, todos vimos lo mismo. Yo iba hablando, pero el asiento trasero estaba vacío. Soy taxista desde hace 12 años. Trabajo de noche porque siempre fue más tranquilo, o eso creía. Esa madrugada comencé mi turno como cualquier otra. Recogí a un par de borrachos, dejé a una señora en un hospital, lo de siempre. Pero a las 3:17 de la mañana, recibí una alerta desde la app, pasajero esperando en la carretera vieja, un tramo casi abandonado, sin faros, sin casas, sin cobertura. Dudé. Así que cancelé. Pero apenas segundos después, el sistema lo volvió a asignar a mi unidad. No podía rechazar 2 veces o me penalizaban. Así que fui. Cuando llegué, el aire estaba inmóvil, como si la noche hubiera contenido el aliento. Y ahí estaba ella, una joven sola, de cabello mojado, descalza, con un vestido blanco adherido al cuerpo por la humedad. No parecía asustada. Subió al auto sin decir palabra, solo me mostró una dirección escrita en un papel. Una colonia al sur, cerca del río. No me miraba. No hablaba. Pero cuando vi el papel, sentí algo raro. El nombre de la calle me sonaba familiar. Así que traté de entablar conversación. Fue entonces cuando me habló por primera vez. Su voz era baja, rasposa, casi un susurro. Llévame al lugar donde me vieron por última vez. No pregunté más. Solo conduje. Pero lo más extraño vino después. El trayecto se volvió cada vez más silencioso, opresivo. Pero a los 15 minutos, empecé a notar algo raro en el espejo retrovisor. Ella no parpadeaba. No se movía. No respiraba como una persona normal. Parecía más una figura atrapada en el asiento que una pasajera viva. Así que intenté hacer una maniobra para verla mejor. Fingí revisar el retrovisor, fingí buscar mi teléfono. Pero cada vez que trataba de enfocarla, mi visión se nublaba, como si la imagen de ella no quisiera ser registrada por mis ojos. Pero lo más perturbador fue su olor. No a perfume, no a humedad. Era un hedor denso, amargo, como carne vieja guardada en formol. No debería decir esto, pero por un segundo pensé que lo que llevaba atrás no estaba vivo. Así que decidí distraerme. Encendí la radio. Solo había estática. Cambié de frecuencia y todas sonaban igual. Pero en una de ellas, entre el zumbido, se escuchó una voz. No debiste venir solo. Frené. Me giré hacia ella. Estaba en la misma posición, pero ahora tenía la cabeza ladeada hacia mí, con los ojos vacíos. Como si ya me hubiera estado mirando todo el trayecto. Le pregunté si estaba bien, si quería cancelar el viaje. Su respuesta fue: ya casi llegamos. Es donde dejé de existir. Así que me aferré al volante, sin mirar atrás, sin hablar más. Pasamos por la colonia que me había indicado. Calles vacías, sin faroles. Un puente viejo a medio caer. Entonces lo vi, el callejón de la dirección estaba clausurado con cinta policial. Frené en seco. Ella se acercó al vidrio de su lado, como si recordara algo. Luego murmuró: aquí me buscaron 3 días, solo encontraron la ropa. Yo ya no sabía si estaba dormido, alucinando o en medio de una maldita broma. Pero cuando giré hacia atrás, el asiento estaba vacío. El papel que me había dado, quemado en el tablero, en silencio, sin fuego visible. Pero lo peor aún no había pasado. Me quedé quieto por minutos. O quizás fueron horas. El motor seguía encendido, pero yo no podía moverme. El asiento trasero seguía vacío, pero el aire olía a muerte, como si alguien acabara de descomponerse ahí mismo. Intenté abrir la puerta para salir a respirar, así que estiré la mano. Pero la manija se sentía como si estuviera cubierta de algo viscoso, espeso. Cuando miré mis dedos, estaban manchados de una sustancia negra, parecida a brea, pero con un olor tan pútrido que me dieron arcadas. Encendí la luz interior. No había nada. Pero cuando parpadeé, por una fracción de segundo, vi su rostro en el espejo retrovisor. No como antes. Ahora tenía la boca abierta en una mueca grotesca. Los ojos hundidos, como cuencas secas, y la piel gris, con huecos,
como si estuviera descomponiéndose en tiempo real. Así que salí del auto. Caminé hacia el callejón clausurado, guiado por algo que no puedo explicar. La cinta policial seguía ahí, pero rota en una esquina. Entré. Dentro, las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos y humedad. Pero había algo más. Una cruz blanca, pintada en el suelo. Ropa de mujer colgada en una reja oxidada. Una bolsa de plástico rota. Y sangre, mucha sangre seca. Pero lo verdaderamente aterrador fue que, en el muro, con marcador rojo, alguien había escrito: no la mires a los ojos. No vuelvas atrás. Ella aún está buscando a quien la llevó. Así que corrí al taxi. Conduje sin mirar los espejos. Llegué hasta una estación de policía. Expliqué todo. Nadie me creyó. Pero cuando revisaron las cámaras del vehículo, hubo un detalle que me dejó sin habla. Durante todo el trayecto, yo iba hablando, pero el asiento trasero estaba vacío. Pero en el último segundo de la grabación, justo cuando detengo el auto en el callejón, la cámara delantera capta una figura blanca descendiendo por sí sola. El cuerpo nunca aparece del todo, solo la mitad. Y luego desaparece. Intentaron rastrear el origen del servicio, pero la solicitud nunca quedó registrada. El nombre de usuario era ilegible, una mezcla de símbolos y caracteres corruptos. Así que dejé de trabajar por las noches. Y por semanas, cada vez que pasaba cerca de esa zona, el sistema del taxi me asignaba el mismo viaje. Siempre a las 3:17 de la madrugada. Siempre con la misma dirección. Una noche, otro conductor aceptó la ruta. Desapareció. Solo encontraron su taxi, con las puertas abiertas y el asiento trasero empapado en agua turbia. Desde entonces, cuando alguien me cuenta que vio a una mujer de blanco en la carretera pidiendo un taxi, yo ya no los corrijo. Solo apago la radio. Y evito mirar el retrovisor. Historia 2. El anciano que predijo un accidente. El video de la cámara del taxi lo muestra todo. A las 3:44 de la madrugada, el anciano se desvaneció, pero el accidente ocurrió exactamente como él dijo. Era miércoles. Mi turno empezó a las 7 de la noche. Siempre salía con una botella de café, el estéreo bajo y las puertas aseguradas. Esa rutina me daba cierta paz. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Como si todo a mi alrededor estuviera esperando que algo pasara. No llevaba ni 2 carreras cuando me cayó un servicio desde el centro histórico. Zona silenciosa, con faroles anaranjados que apenas iluminaban el adoquín viejo. Así que acepté. Al llegar al punto, no vi a nadie al principio. Solo un poste doblado por un choque viejo y una banca oxidada. Pero al acercarme, vi a un hombre sentado. Un anciano encorvado, piel agrietada, ojos hundidos. Llevaba un saco de lana gris, de esos que ya nadie usa. Subió sin saludar. Me entregó una nota con una dirección. No dijo una sola palabra. Solo me miraba por el espejo retrovisor, como si quisiera leerme el alma. El trayecto era corto, una colonia a 10 minutos. Pero cada semáforo parecía eternizarse. El ambiente dentro del taxi era espeso, como si alguien hubiera apagado el oxígeno. Así que intenté romper el silencio. ¿Es por acá donde vive, Don? Él solo murmuró. No. Pero sí es donde tú vas a morir. Quise tomarlo como una broma macabra. Pero lo dijo sin emoción, sin burla. Como quien lee algo que ya ocurrió. Y ahí supe que algo no estaba bien. Mi reacción fue quedarme en silencio. Intenté disimular la incomodidad, pero mi piel ya estaba erizada. Así que activé la cámara interior del taxi desde el tablero. No por seguridad, sino porque necesitaba confirmar que lo que estaba viviendo era real. Pero al revisar por un segundo la pantalla del sistema, noté algo imposible. El asiento trasero aparecía vacío. Ningún rastro del anciano. Como si no estuviera ahí. Volví la mirada rápidamente. Él seguía en su lugar, observándome. ¿Sin pestañear? ¿Sin respirar? Solo ahí, presente, pero no captado por la cámara. Así que traté de mantener la calma. Pensé en detener el auto, fingir una falla, sacarlo con cualquier excusa.
Pero antes de que pudiera tocar el freno, él habló otra vez. No frenes aquí. No abras la puerta. No mires hacia la izquierda cuando pases el tercer poste. Su voz era hueca, como si hablara desde dentro de una tumba. Intenté razonar con él. Le pregunté si estaba bien, si tenía algún problema mental, si quería que lo llevara a un hospital. Pero me interrumpió con una frase que congeló todo. A las 3:44, una camioneta negra saltará la curva sin luces. Hará girar tu taxi. Chocarás contra el árbol grande. No será tu culpa, pero igual morirás. Lo miré fijamente por el espejo. El rostro del anciano ya no era humano. La piel colgaba como tela podrida. Sus dientes eran irregulares, como si nunca hubieran sido humanos. Y su sonrisa no correspondía a ninguna emoción conocida. Pero cuando intenté frenar el coche por puro instinto, el pedal no respondió. Como si algo lo hubiera bloqueado. El volante se endureció. La dirección ya no era mía. Así que intenté apagar el motor. Saqué la llave. Nada. El motor seguía, como si el auto estuviera poseído. Como si alguien más lo condujera desde dentro. Estaba a punto de abrir la puerta y saltar, cuando escuché una frase más. Ya no importa si bajas. Ya estás dentro del accidente. Y ahí vi el tercer poste. El que me dijo que no mirara. Pero lo miré. Al mirar el tercer poste, lo vi claramente. Había algo colgado de él. Algo que no debería estar ahí. Era un cuerpo. Retorcido, hinchado, envuelto en un chaleco reflejante como los que usamos los taxistas. Pero no era eso lo que me hizo temblar. Era su rostro. Era yo. Mi cara. Mis ojos abiertos. Mi boca partida. Y un reloj digital pegado a mi pecho marcando una hora exacta, 3:44. Así que giré de golpe el volante. El auto apenas reaccionó. Vi la curva acercarse. Vi los faros apagados de una camioneta negra que salía disparada desde un callejón. Todo ocurrió como él dijo. El impacto fue seco, brutal. El taxi se levantó de un lado, giró como una peonza y se estrelló contra un árbol grueso. El parabrisas se hizo trizas. Pero yo no perdí la conciencia. Lo vi todo. Vi cómo la camioneta se iba sin detenerse. Vi el humo. Escuché mi propia respiración entrecortada. Y cuando intenté girarme para ver si el anciano seguía ahí, ya no estaba. El asiento estaba roto, cubierto de polvo, como si no hubiera sido usado en años. La nota con la dirección estaba chamuscada, desintegrándose en el aire. Y la cámara del taxi grabó todo. Todo menos a él. Los paramédicos llegaron minutos después. Me sacaron del vehículo. Dije su nombre, su rostro, su voz. Pero no había registro de ese viaje. El sistema nunca lo asignó. El nombre del pasajero era ilegible, como caracteres distorsionados, glitch, como si hubiera sido escrito por una máquina rota. Revisaron la grabación. Y ahí fue cuando todos se quedaron en silencio. A las 3:44 exactamente, yo giro la cabeza, como mirando al asiento trasero, y de pronto me detengo, como si viera algo aterrador. Y sin que nadie me toque, mi cuerpo se sacude, los ojos se me ponen en blanco y choco el auto sin tocar el volante. Pero lo más perturbador es que, en los últimos segundos del video, justo cuando todo queda en silencio, una figura pasa frente al taxi. Una figura encorvada, con saco de lana gris, que se desvanece al cruzar el poste. Y en el vidrio roto, por un solo segundo, aparece escrita una frase al revés. Tú eras el siguiente. Nadie me cree. Nadie me creyó. Solo yo sé que ese anciano no era humano. Y que cada vez que paso por esa calle, el reloj del tablero marca las 3:44, aunque sea de día. Desde entonces, dejé de mirar a los pasajeros por el retrovisor. Porque si un día vuelvo a verlo ahí sentado, sé que esta vez no voy a sobrevivir. Historia 3. Me llamó desde una tumba. Contesté la llamada, escuché su voz, pero ella llevaba enterrada 4 días. Trabajo de taxista en turno nocturno desde hace casi una década. He recogido gente borracha, gente violenta, incluso gente que no sabía a dónde iba.
Pero lo que viví esa madrugada cambió por completo la forma en la que veo el mundo. Todo comenzó con una llamada directa al celular del taxi. Lo extraño es que no suelo recibir pedidos así. La mayoría entra por la app. Así que contesté. Una voz de mujer, suave, casi apagada, dijo mi nombre completo. Luis Eduardo Campos, necesito que vengas por mí. Eso me inquietó. Nadie usa mi nombre completo, ni siquiera mi familia. Le pregunté quién era, pero no respondió. Solo me dictó una dirección, kilómetro 12, carretera vieja a San Mateo. A un lado del panteón. No sonaba ebria. No parecía confundida. Sonaba, resignada. Así que conduje hasta allá. El camino era oscuro, con neblina densa y sin señal en el celular. Pero seguí porque algo dentro de mí decía que esa mujer necesitaba ayuda. Llegué al punto. Apagué el motor y esperé. No había casas. Solo una reja oxidada, un portón caído, y detrás, las cruces. Decenas. Era el cementerio viejo. El que cerraron por profanaciones. Esperé 10 minutos. Estaba por encender el motor de nuevo. Pero sonó el celular. Era la misma mujer. Estoy justo detrás de ti. Me giré. No vi a nadie. Debajo de la tierra. La radio empezó a fallar. Estática, crujidos, y luego, una voz. No era la frecuencia habitual. Era una frecuencia muerta. Lo sé porque, como taxista, conozco todas las emisoras nocturnas. Pero esa voz no era una transmisión. Era un susurro directo, como si viniera desde dentro del tablero. Dijo mi nombre. 2 veces. Como si me conociera. Como si estuviera justo detrás de mí. Me detuve en seco. El taxímetro parpadeó y se apagó por completo. Todo dentro del carro quedó en silencio, menos esa voz. ¿Por qué no viniste al entierro, Julián? Mi sangre se heló. Esa voz no era de este mundo. No era una imitación. Era idéntica a la de Miguel, un compañero del gremio que había fallecido hacía 2 semanas. Había chocado en la carretera 32. Lo encontraron atrapado, con los ojos abiertos, sosteniendo su radio en la mano. Nadie supo a quién llamaba en sus últimos segundos. Yo no fui a su funeral. Me arrepentí, sí, pero no lo suficientemente rápido. Pero cuando traté de encender el carro de nuevo, la palanca de cambios estaba mojada. Pegajosa. Bajé la mirada. Tenía un líquido oscuro, espeso, como sangre coagulada. Así que salí del vehículo y vomité. Me tambaleé hacia la cuneta. No podía entender qué estaba pasando. Pero entonces vi el retrovisor. Algo se movía dentro del taxi. Una figura delgada, encorvada, con el uniforme viejo de taxi que usábamos hace años. Así que me acerqué con una llave en la mano, temblando. El asiento trasero estaba vacío, pero había marcas en el vidrio. Como si alguien hubiera estado ahí, respirando profundamente. Intenté irme, pero la radio volvió a encenderse por sí sola. Y esta vez, la voz no suplicaba. Ven conmigo. Ya te tengo. La carretera se borró frente a mí. Todo se oscureció. El cielo. Los árboles. El camino. Todo desapareció como si fuera una grabación que se rebobinaba lentamente. Y entonces escuché un golpeteo. 3 golpes secos en la cajuela. Lo ignoré al principio. Pero volvió a sonar, cada vez más fuerte. 3 golpes. Luego 3 palabras. Estoy aquí abajo. En ese momento, no sé si fue la adrenalina o el miedo, pero mi cuerpo se movió solo. Caminé hacia la parte trasera del taxi, paso a paso, como si una cuerda invisible me estuviera arrastrando. Cada crujido de las hojas secas bajo mis pies parecía amplificado. Y ahí estaba. La cajuela. Cerrada. Inmóvil. Pero no silenciosa. Golpes. 3. Una pausa. Y luego otra vez. Me armé de valor. Tomé la palanca de emergencia y la accioné. La cajuela se abrió lentamente, chirriando como una vieja puerta de iglesia. Al principio no vi nada. Solo oscuridad. Pero después, mis ojos se ajustaron. Había un bulto.
Un cuerpo. Envuelto en el mismo uniforme que usábamos los taxistas del sindicato antiguo. ¿El cuerpo de Miguel? Sí. Lo reconocí. La mandíbula torcida. Las manos rígidas, como si aún estuviera conduciendo. Pero lo más escalofriante era su rostro. Estaba sonriendo. Una sonrisa torcida, grotesca, casi burlona. ¿Y sus ojos? Dios, sus ojos abiertos, completamente negros. Como si me miraran desde el otro lado. Intenté retroceder, pero mi cuerpo se congeló. Entonces, la radio volvió a encenderse. No había estática esta vez. Era una transmisión clara, como si estuviera dentro de una sala de grabación. Una voz femenina, desconocida, hablaba con tono mecánico. Fallecido, Miguel Ortega, registrado. Última llamada, a Julián Morales. Ubicación, fuera del protocolo. Reasignando conductor. Nueva ruta, inframundo. La cajuela se cerró sola con un golpe seco. El taxi rugió como si hubiera arrancado solo. Los faros se encendieron, y en ese instante vi mi reflejo en la carrocería. Pero no era yo. ¿Era Miguel? La puerta del conductor se abrió, invitándome a entrar. Y lo peor es que, lo hice. Como si algo dentro de mí ya no me perteneciera. Como si mi alma hubiera firmado un contrato que jamás recordé haber aceptado. Desde entonces, conduzco. Pero no por esta ciudad. No por calles que conozcas. Recojo pasajeros que no tienen rostro. Los llevo a lugares que no existen en ningún mapa. Cada noche es más borrosa. El tiempo no pasa. Los relojes dentro del taxi giran en reversa. Y a veces, cuando paso cerca de un cementerio o de una carretera desierta, escucho una voz desde la radio. No es la de Miguel. Es la tuya. ¿Escuchaste bien la última transmisión? No te alejes de tu taxi. Nunca ignores una llamada. Porque si no fuiste al entierro, el entierro vendrá a ti. Historia 4. Cada kilómetro, un grito. El último mensaje de voz del taxista solo decía, no me dejen solo con ella, cada kilómetro grita más fuerte. Me topé con esta historia en un hilo viejo de Reddit, enterrado entre publicaciones eliminadas, como si alguien intentara borrarla del internet. Fue publicada por la hermana de un taxista desaparecido en circunstancias imposibles de explicar. Pero no es una leyenda urbana. Esto ocurrió en el estado de Oaxaca, en 2019, y aunque la cuenta fue eliminada, varios usuarios alcanzaron a guardar copias del post. Lo que vas a escuchar es la transcripción completa. Su nombre era Andrés, taxista de noche, rutas largas entre pueblos donde el silencio es tan denso que parece tener forma. Esa noche tenía un viaje especial, una mujer pidió un servicio directo desde la capital hasta una zona rural cerca de la sierra. No había Uber, no había colectivos. Solo Andrés. Al principio todo parecía normal. Ella vestía de blanco, no hablaba mucho y mantenía los ojos fijos en la carretera. Andrés le ofreció música, pero ella negó con la cabeza sin despegar la vista del parabrisas. Pero al pasar el primer kilómetro, él escuchó un susurro, como un sollozo ahogado desde el asiento trasero. Así que giró disimuladamente el espejo retrovisor, pero la mujer seguía inmóvil, sin hablar. No se estaba quejando. No se había movido. Pero al segundo kilómetro, el llanto se hizo más nítido, más agudo, y lo perturbador fue que no venía de ella, sino de fuera del auto. Así que bajó la velocidad. Tal vez un animal, pensó. Pero en el tercer kilómetro, algo cambió, las luces del tablero comenzaron a parpadear y la radio, que había estado apagada, se encendió sola, reproduciendo un grito distorsionado. Como si alguien estuviera siendo torturado a kilómetros de distancia. Andrés detuvo el coche, giró la cabeza y... La mujer ya no estaba en el asiento trasero. Pero el auto seguía andando. Me mantuve en la línea, con la radio apagada. Solo el motor, el viento y mis pensamientos. Pero justo cuando pasé el kilómetro 24, el tacómetro del coche comenzó a vibrar sin razón. Las luces del tablero se apagaron por un segundo, y luego parpadearon, como si el sistema eléctrico se reiniciara. Pensé que era una falla común, pero sentí que algo más estaba pasando. Algo
que ya estaba dentro del taxi. Miré el retrovisor. No había nadie. Pero el asiento trasero tenía la huella de un cuerpo, como si alguien se hubiera sentado allí segundos antes. Paré el carro. Me giré. Nada. Así que volví a encender el motor. Todo parecía normal hasta que avancé 200 metros más. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Vino de adentro del auto, del maletero o quizá de debajo de los asientos. No era un sonido natural. Era húmedo. Como un alarido ahogado por tierra en la garganta. Me quedé quieto. No debía estar solo en ese coche. Pero cada vez que me giraba, no veía nada. Solo el reflejo de mis propios ojos, y una figura estática detrás de mí que solo duraba un parpadeo. Pero no paré. No podía hacerlo. El miedo me hacía seguir. Cada kilómetro, un nuevo grito. Al pasar el kilómetro 26, el espejo retrovisor cayó por sí solo, sin que lo tocara. Lo recogí temblando. Estaba frío, como si lo hubieran sacado de una nevera. En su reflejo, vi algo imposible, una mujer sentada en el asiento trasero, con los ojos tapados por vendas negras. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Me giré desesperado. El asiento estaba vacío. Pero al mirar otra vez al espejo, ella aún estaba ahí. Su boca se abrió lentamente. Y fue entonces cuando la escuché por primera vez, sin gritar. No debiste seguir conduciendo. Volví a mirar la carretera. El GPS había cambiado por sí solo. Ya no marcaba la ruta anterior. Solo decía una palabra, destino, fin. Intenté apagar el sistema. No funcionaba. La pantalla brilló, y por un momento, vi algo que me congeló la sangre, un mapa, con todos los lugares donde había recogido pasajeros esa noche, marcados con pequeñas cruces negras. Todas, menos una. La que aún estaba por llegar. Y ahí entendí que no iba solo. Nunca fui solo. Así que seguí conduciendo, porque no sabía qué más hacer. Pero a medida que avanzaba, la temperatura dentro del taxi descendía como si alguien dejara abierta una puerta al otro lado de la realidad. Y en el kilómetro 27, algo cruzó por delante del auto. Y no era humano. No podía moverme. No porque estuviera paralizado de miedo, sino porque una fuerza invisible me obligaba a quedarme ahí. Como si cada palabra que esa voz decía, desde el teléfono, se convirtiera en cadenas que se enredaban en mis brazos, en mi cuello, en mi mente. Luis, no cierres los ojos. Si lo haces, yo salgo. El teléfono aún estaba encendido, pegado a mi oreja, pero ya no se escuchaba su voz, se oían ruidos de tierra cayendo, huesos crujiendo, uñas arañando madera desde adentro. Era como si estuviera escuchando la señal desde dentro de un ataúd. Podía oír su respiración agitada, los golpes sordos, y luego algo más, una segunda respiración, más pesada, más profunda, justo detrás de ella. Giré el cuello muy lentamente hacia el retrovisor. Lo que vi no debería existir. Una figura oscura, sin rostro, estaba sentada en el asiento trasero. No era humo, no era una ilusión. ¿Se movía? Ligeramente. Se ladeaba como si respirara, o más bien, como si se alimentara del aire mismo. Entonces el teléfono cayó de mi mano. La pantalla se apagó, pero el sonido seguía, ahora desde la radio, aunque esta no estaba encendida. Voz distorsionada. Aguda. Como de alguien que intentaba hablar desde un pulmón seco y podrido. La sacaste de su tumba, ahora llévala contigo. Sentí que el coche se movía por sí solo. El volante giró, las luces parpadearon. Y aunque quise bajarme, las puertas no respondían. Intenté romper la ventana, pero era como si estuviera sellado en un ataúd sobre ruedas. Entonces el auto avanzó solo. Entró al cementerio. ¿Sin conductor? Yo solo observaba, gritando, mientras el camino se abría entre las lápidas como si algo bajo la tierra, lo guiara. El coche se detuvo frente a una tumba recién abierta. No había luz, pero yo podía verla con claridad, su ataúd estaba a la vista. La tapa entreabierta. Y ahí estaba ella. Vestido blanco, cabello húmedo de tierra, los ojos completamente negros. Sonreía.
Sonreía como si por fin hubiera sido escuchada después de años de silencio. Abrió la puerta trasera. Entró. Sentí como la temperatura bajaba a niveles insoportables. Todo se volvió gris. El olor a podrido era tan denso que me hizo vomitar. Ahora llévame de regreso. La llevé. Pero no recuerdo cómo llegamos. Solo que cuando amaneció, el coche estaba estacionado frente a mi casa. Yo estaba cubierto de tierra hasta las rodillas. El asiento trasero tenía marcas de uñas. Y un nombre grabado en sangre seca, Ana Lucía Villanueva. Busqué en internet. Revisé archivos viejos. Ana Lucía había desaparecido hace 5 años. Nadie la encontró. Hasta hace 4 noches, cuando unos niños se tropezaron con una mano que sobresalía de la tierra en el cementerio viejo. El cadáver estaba en descomposición, pero con el celular aún en el bolsillo, y la última llamada registrada, con mi número. Desde entonces, cada noche a las 3:33 de la mañana, mi teléfono suena. Y aunque no contesto, la llamada entra sola. Y su voz me dice lo mismo, siempre. Luis, ya no estás vivo. Solo no te has dado cuenta. ¿Y tú, contestarías una llamada que viene desde una tumba? Historia 5. No abra el maletero. Cuando abrieron el maletero, el hedor era tan denso que uno de los policías vomitó sin poder contenerse. El taxista ya no hablaba. Solo repetía en voz baja, yo no lo abrí, yo no lo abrí. Todo comenzó con una llamada a las 2:37 de la madrugada. El conductor, Jorge Tello, llevaba más de 10 años manejando su taxi por las calles de Ciudad Juárez. Aquella noche, había terminado su turno y se dirigía de regreso a casa. Pero su celular vibró con una notificación del sistema de radio taxi. Así que decidió tomar el último viaje. El punto de recogida era una carretera secundaria, a las afueras de la ciudad. No había faroles. No había casas. Solo un hombre parado en la oscuridad, de espaldas, con una maleta negra junto a sus pies. Jorge bajó el volumen de la radio analógica, encendió la luz interna y se acercó. Pero el hombre no respondió. Así que bajó un poco la ventana y le dijo si necesitaba ayuda. Fue entonces que el desconocido se giró lentamente y sin decir una palabra, señaló el maletero. El tipo subió al asiento trasero, cerró la puerta y dijo una dirección al otro lado de la ciudad. Una zona industrial prácticamente vacía a esa hora. Durante el camino, Jorge notó que el aire comenzaba a oler extraño. Algo como óxido, humedad y carne. Pero no quiso decir nada. Así que abrió un poco la ventana. Fue entonces que algo empezó a sonar dentro del maletero. No era un golpe seco. Era un rasguño. Como si alguien arañara desde dentro. ¿Qué lleva ahí atrás?, preguntó Jorge, sin mirar al pasajero por el retrovisor. Silencio. Y luego, con una voz casi sin aliento, el pasajero murmuró: te dije que no lo abrieras. Y esa fue la primera vez que Jorge sintió el verdadero miedo. Pero todavía no sabía que esa noche nunca iba a terminar. El olor fue lo primero. Un hedor espeso, casi tangible, como carne podrida mezclada con gasolina vieja. Era imposible ignorarlo. Lo seguí hasta la parte trasera del taxi. El maletero vibraba ligeramente, como si algo, o alguien, estuviera respirando dentro. Pero aún tenía el sonido de la radio en la cabeza. Pensé que era una broma. Una coincidencia. Así que retrocedí, intenté pensar con claridad. Repetí en mi mente, no es nada, solo tu imaginación, estás cansado. Pero la radio volvió a encenderse sola. Esta vez sin estática. Solo una voz susurrante repitiendo una y otra vez. No lo abras. No lo abras. No lo abras. Apagué la radio con violencia, el corazón latiéndome en los oídos. Pero el maletero seguía temblando. Golpecitos suaves, como uñas raspando desde adentro. Empecé a sentirme atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Miré alrededor. La calle vacía. Las casas oscuras. Así que hice lo que nunca debía haber hecho. Busqué las llaves. Apenas las metí en la cerradura, la radio chilló una frase distorsionada. Si lo abres, vas a verlo también.
Y ahí fue cuando algo en mí se quebró. Pero ya era tarde. El clic seco del seguro liberándose me pareció más fuerte que un disparo. Levanté la tapa y sentí como si el aire se congelara. El maletero no tenía fondo. Era como mirar dentro de un túnel infinito hecho de carne, pelos, dientes y ojos. Había ojos. Muchos. Todos abiertos. Todos viéndome. Un bulto cayó al suelo con un golpe húmedo. Era un saco. Un cuerpo, tal vez. Pero antes de que pudiera tocarlo, el bulto se arrastró solo, chillando como un cerdo herido. Se metió bajo el coche, desapareció, dejando un rastro negro como brea. Estaba paralizado. Mi cuerpo no reaccionaba. Mis piernas no se movían. Sentí que algo estaba detrás de mí, respirando en mi nuca, susurrándome en un idioma que mi cerebro no podía entender, pero que mi alma sí. Y entonces el taxi se encendió solo. El motor rugió. Las luces delanteras iluminaron la calle vacía, y en esa luz, alguien me estaba observando desde la esquina. Tenía mi rostro. ¿Y sonreía? No podía moverme. No podía respirar. Aquello que me observaba desde la esquina era yo. Pero no solo una versión mía. Era una copia exacta, como un espejo torcido que había escapado del reflejo. Llevaba mi misma ropa, pero su camisa estaba empapada de una sustancia negra que goteaba como petróleo. Su piel parecía más pálida, casi grisácea, y su sonrisa, su maldita sonrisa, no se desvanecía. Estaba fija. Inhumana. El clon alzó la mano y, con un gesto mecánico, me saludó. En ese instante, el taxi dio un salto hacia adelante solo, como si alguien invisible pisara el acelerador. Las luces del tablero parpadearon y la radio volvió a sonar, pero esta vez no eran voces. ¿Era una grabación? Era mi propia voz. Gritando. Un grito desgarrador, continuo, grabado en bucle. Yo nunca hice esa grabación. O eso pensaba. Intenté correr, pero mis piernas simplemente no reaccionaban. Como si el suelo debajo de mí no existiera más. Todo a mi alrededor empezó a volverse borroso, distorsionado, como una cinta VHS dañada. El cielo parpadeaba, los postes de luz se derretían, y las casas vibraban con un zumbido eléctrico imposible. Y entonces, lo vi. Al abrir completamente el maletero, sin darme cuenta, había liberado algo. Una figura alta, de extremidades delgadas como cables, sin rostro, con la misma textura de carne vieja que vi en el interior del maletero. Caminaba como si no perteneciera a este plano. Era antinatural, como si el tiempo se detuviera con cada paso que daba. Esa cosa se detuvo frente a mí. No tenía boca, pero habló. Directamente en mi mente. Ahora ya sabes lo que llevabas. Ahora tú eres el siguiente maletero. Mi vista se nubló por completo. Sentí una fuerza jalándome hacia atrás, como si me absorbieran hacia el baúl del taxi, pero no físicamente. Era algo más profundo. Como si mi conciencia fuera extraída, mi identidad despegada de mí. Y lo último que vi antes de perderlo todo fue a mí mismo, el otro yo, cerrando el maletero con una sonrisa y subiendo al asiento del conductor. Desde entonces, he estado aquí. Dentro. No puedo ver, pero escucho. Escucho las voces, las grabaciones, los gritos de otros que también fueron engañados. Porque no soy el único. Ese taxi sigue en la calle. Alguien más lo maneja con mi rostro, con mi cuerpo. Y cada vez que recoge a un nuevo pasajero, el maletero tiembla. Porque algo más está por salir. O entrar. Y tú, si algún día te subes a un taxi y la radio te susurra una advertencia, hazle caso. No abras el maletero. Porque podrías encontrar algo mucho peor que un cadáver. Podrías encontrar lo que fuiste. Antes de dejar de ser tú.